bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft. Esta vez vamos a hablar de mapas, la verdad. No sé cómo no he hecho este vídeo antes con lo que me flipan los mapas. Estamos en Minecraft Edu, pero esto va a ser todo igual también en Minecraft Java. Pero lo hago aquí porque hay una cosita especial que no vamos a hacer, que no vamos a poder encontrar en el Minecraft de Java. Entonces, los mapas, en principio, cuando los conseguimos, son mapas vacíos, y con estos mapas vacíos, cuando los miramos, manteniendo el botón derecho pulsado, lo que nos van a hacer es ofrecernos una panorámica de la vista cenital de la parte del mundo en la que nos encontremos, ¿vale? Y si nos movemos un poquito, pues esas partes se irán coloreando. La parte del mundo que aparece no la podemos decidir en sí, ¿vale? Siempre va a salir esta parte cuando yo me encuentre dentro de toda esta área de arbolitos y casas y la montaña. Pero sí que luego vamos a poder modificarla. El mapa vacío, en principio, como veis, no nos muestra nuestra posición, solo nos muestra lo que es el lugar en el que estamos. Mientras que en Minecraft Edu tenemos el mapa vacío localizador, que si lo miramos sí que nos va a mostrar nuestra posición con nuestro nombre. Y si hubiese varios jugadores, cada jugador tendrá asignado un color y aparecerá su nombre por encima. Por lo que este es un mapa genial para saber dónde estamos en el mundo. Repito que solo está disponible en Minecraft Education. Volvamos a nuestro mapa vacío. Estos mapas los vemos así, pero podemos cambiarles la dimensión. Es decir, vamos a poder hacerlos más grandes para abarcar más terreno a medida que nos vayamos moviendo con ellos. Tenemos que llevarlos en la mano, si no, no se va a actualizar. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Cómo los hacemos más grandes? Podemos usar la mesa de trabajo o la mesa de cartografía para ello. En la mesa de trabajo lo que tendríamos que hacer es colocar el mapa en el centro y veis que nos dice nivel 0 de 4. Eso quiere decir que admite todavía 4 dimensionamientos más. ¿De acuerdo? Hasta el final llegar a cargar 128 por 128 chunks. Entonces, si lo rodeamos así de papel, nos da un mapa de nivel 1. No lo voy a hacer todavía para enseñaros cómo se haría en la mesa de cartografía, ¿de acuerdo? Pero si lo hubiésemos cogido, habríamos tenido un mapa de nivel 1. Si yo me vengo a la mesa de cartografía y pongo aquí el mapa, lo primero que me va a dejar es renombrarlo, cosa que es bastante útil si queremos ir poniendo nombres a las diferentes zonas. Esto desde la mesa de trabajo no lo podemos hacer, tendríamos que utilizar un yunque y una etiqueta para poner el nombre, ¿de acuerdo? Y con solo una de papel ya podríamos alejar y borrar y tendríamos uno de nivel 1. Si le colocamos 2, ¿vale? Seguiría siendo de nivel 1, hay que tener cuidado con eso, y yo ahora saco el de nivel 1, y si me vengo aquí y miramos el mapa de nivel 1, ¿vale? Veis que ahora la vista se ha ampliado y estamos viendo más a nuestro alrededor. Podría volver a colocarme aquí, nivel 1, y entonces ahora sería de nivel 2. Vamos a dejarlo sin mirar y vamos a hacerlo hasta el nivel 4 para que veáis el detalle que nos puede ofrecer. ¿Vale? Si yo ahora me vengo aquí, ¿veis? Esos chiquititos es donde estábamos nosotros. Es verdad que no nos da el detalle, pero sí nos permite apreciar los ecosistemas. ¿Y para qué son útiles estos mapas? Pues porque nos van a permitir ver dónde estamos, dependiendo de la dimensión que le hayamos hecho, ¿vale? Y nos van a marcar con diferentes puntos, ¿vale? Dónde estamos, y dónde hay diferentes estructuras. Si yo me vengo por aquí, por esta zona, que sé que hay una aldea, en el mapa no aparece, porque fijaos que ya me estoy saliendo del mapa, me estoy yendo fuera. Pero si yo ahora me acerco a esta zona que ya está fuera de mi mapa, lo que hago es que conseguiría otro mapa, y al mirar en este mapa ya veo la aldea, ¿veis? Es la forma característica que tienen las aldeas. E igual que pasa con las aldeas, los mapas nos pueden localizar barcos hundidos, portales a Lens. Los mapas los podemos craftear o los podemos encontrar también en cofres, o nos los pueden vender aldeanos. Los mapas que encontremos en cofres dentro de las cuevas o de las minas, además nos van a dar información de los barcos hundidos o de los portales que necesitamos. Y la última cosa interesante es que luego, además, con los mapas los podemos colocar. Voy a coger otro mapa normal. Los podemos colocar sobre
marcos, y en estos marcos lo que vamos a poder ir haciendo es crear un mapa completo de todos los ecosistemas o de todas las estructuras que nos rodean. Los mapas los podemos rotar, podemos jugar con ello para ver diferentes lugares y los podemos sacar y los volvemos a tener en nuestra mano para actualizarlos. Esto es importante, si no actualizamos un mapa de poco nos va a servir. Los mapas localizadores, cuando los colocamos, se quedan marcados en verde. ¿Veis? Me voy a alejar un poco y se queda marcado en verde la posición de ese mapa, por lo que nos puede servir de marcador. Si yo estoy haciendo un viaje largo, puedo ir dejando mapas para luego saber por dónde tengo que volver. El mapa, siempre que lo miramos, la parte de arriba del mapa, si yo ahora me muevo, me estoy moviendo hacia el norte, ¿vale? Entonces siempre apuntan hacia el norte. Bueno, realmente el norte sería así. Eso es el norte, atrás sería el sur, este y oeste. Esto también nos puede servir para orientarnos si, por ejemplo, tenemos una brújula. Y hasta aquí todo lo que os quería contar de los mapas. Solo recordad y tened en cuenta que los mapas añaden y obligan al mundo a cargar muchos datos. Entonces no es recomendable que tengáis muchos mapas así cargados en nivel 4 al completo, porque esto está cargando mucha información del mundo a la vez y puede hacer que el mundo no funcione muy bien. Así que si queremos tener muchos mapitas colocados, lo ideal es que funcionemos con un nivel 0, nivel 1, 2, pero no nivel 4 constantemente, porque entonces va a funcionar el juego un poquito peor. Y hasta aquí todo lo que quería contaros sobre los mapas. Si queréis que haga un vídeo un poco más ampliado con más datos sobre ellos, dejádmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.